Vamos a revisar el ejercicio que teníamos pendiente de refuerzo. Entonces, tenemos acá el planteamiento. Nos dice que hallar las tensiones y las reacciones en la rótula de A. Entonces, la rótula de A tiene 3 reacciones. Cada una de las tensiones es una incógnita. Tenemos las 6 incógnitas. Entonces, lo que vamos a revisar acá es que hacemos sumatoria de momentos en el punto que más incógnitas tenemos, que es en el punto A. Y nos quedaría entonces un radio que va desde A hasta B, cruz la tensión BD. Un radio nuevamente desde A hasta B, cruz la tensión BE. Un radio desde A hasta F, cruz la fuerza de 450. Y un radio que va desde A hasta C, cruz la tensión CG. Aquí faltó la letra, bueno, no importa, colocamos la G, CG. Listo, entonces vamos a determinar los radios. Entonces, para ir de A hasta B, simplemente nos desplazamos 32 pulgadas en el eje Z. Entonces nos quedaría 0, 0, 32. Para ir de A hasta F nos desplazamos las 32 pulgadas en Z y menos 21 pulgadas en el eje X. Para ir hasta el punto C, 32 pulgadas en Z y menos 42 pulgadas en X. En Y no hacemos ningún desplazamiento, entonces es 0. Listo, ya tenemos los vectores radios. Ahora hallamos las tensiones. Hay dos tensiones que están en función de ángulos. Entonces, para hallar la tensión BE, pues lo que hacemos es determinar entonces el ángulo que se forma del eje del vector, que sería este. Entonces con ese lo trabajamos como coseno en el eje Y, que es lo que determinamos acá. Los otros dos van con seno y el ángulo beta es opuesto al eje Z y adyacente al eje X. Entonces tenemos coseno en X y tenemos seno en Z. Listo, entonces con eso tendríamos para sacar las componentes. Entonces tensión BE, seno de 55 por coseno de 52 en el eje X. Entonces para ir desde B hasta E por los ejes, nos vamos en el eje Z negativo, lo tenemos acá. Continuamos en el eje X positivo y subimos en el eje Y positivo. Listo. Y solucionando esto tendríamos el 0.504, el 0.573 y el menos 0.645 como componentes de esa tensión. Ahora vamos para la tensión BD. La tensión BD está por coordenadas. Entonces simplemente podemos revisar las coordenadas que necesitamos para ir desde B hasta D, que es lo mismo que hacer final menos inicial. Entonces para ir desde B hasta D yo tengo que desplazarme menos 32 en el eje Z. Aquí lo tenemos. Me desplazo 23 negativo menos 23 en el eje X. Acá lo tenemos. Y subo 24 en el eje Y. Esas serían las componentes para llegar desde B hasta D. Luego le saco la magnitud para hallar el vector unitario. Entonces lo divido entre la raíz cuadrada de cada una de ellas al cuadrado y lo multiplico por la magnitud de la tensión que no la conozco. Y nos queda al solucionar esto menos 0.49 o menos 0.498 en I, 0.520 en J y menos 0.693 en K. Listo, ahora para aclarar aquí otra cosa es, si yo no trabajo con el ángulo de aquí, sino lo trabajo con este, entonces me quedaría que el lado en Y va con seno, pero sería el seno del ángulo alfa que tenemos ahí, que sería 35. Y los otros dos me quedan con coseno. Entonces sería coseno por coseno en X y coseno por seno en el eje Z. Si lo voy a trabajar directamente con este ángulo. Nos va a dar el mismo resultado, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta acá entonces cuando va directamente con el ángulo de acá. Como lo aprendimos nosotros, pues buscábamos el ángulo que iba del eje al vector y a partir de ahí lo trabajábamos. Entonces ahora vamos a hallar la siguiente tensión, que es la CG. Listo, esta está el ángulo que va del eje al vector directamente y el ángulo de desfase que está en el piso. Entonces lo que hacemos es coseno para el eje Y, que lo tenemos acá, el ángulo gamma vale 65 y el ángulo teta
vale 15. Entonces coseno en y, los otros dos con seno de 65. Y tenemos que opuesto es en x, entonces sería con seno de 15. Y adyacente en z, que sería con coseno de 15. Lo tenemos acá. Ahora para los signos, para ir desde c hasta g, nos vamos en el eje z negativo, vamos en el eje x negativo y luego en el eje y positivo. Entonces negativo en x, negativo en z, positivo en y. Solucionando, obtenemos los valores de menos 0,234 más 0.422 y menos 0.875. Ahora para la tensión que tenemos de 450 solo se encuentra en el eje y, entonces 0, menos 450 y 0. Pasamos esto al producto cruz, entonces tenemos los vectores radios que ya determinamos, tenemos las tensiones que ya determinamos y simplemente colocamos radios en la parte superior, que están acá, y las tensiones en la parte inferior. Entonces esta corresponde a la tensión BD, esta corresponde a la tensión BE, esta corresponde a la fuerza de 450 y esta corresponde a la tensión CG. Solucionando el producto cruz, entonces tenemos para I, hacemos para I, entonces sería este por este que nos da 0 menos este por este, entonces nos queda menos 0,57 por 32, 0,57 en función de tensión BD. Para el siguiente, este por este que nos da 0 menos este por este, entonces también nos queda negativo menos 0,52 tensión BE por 32. Ahora, para este tenemos 0 menos 450 por 32, nos daría positivo, como lo tenemos acá. Y para este 0 menos 0,42 por 32, entonces nos daría negativo, lo tenemos acá. Para J tenemos este por este que es 0 menos este por este, entonces este sería menos 0,50 por 32, con el menos externo de la J nos queda positivo. Ahora este por este quedaría 0 menos este por este, menos por menos da más, nos queda positivo, con el menos de la J que traemos nos queda negativo. Ahora en este, menos 0,42, menos 42 por menos 0,87, menos por menos da más, nos da un número positivo, menos este por este, entonces aquí menos por menos nos da más, este también nos da un número positivo, sumamos los dos números positivos, nos da positivo, con el menos de la J que tenemos afuera, nos da negativo, y nos da 43.9 tensión CG, la operación de estos valores, la operación de estos valores de acá. Y ahora para Z tenemos que aquí 0, aquí 0, aquí menos 21 por menos 450 nos daría positivo, y aquí tenemos menos 42 por 0,42 nos daría negativo, y no hay más, igual a 0. Despejando de esta última, que es la que tenemos ya para sacar a la tensión CG, nos da 535.71 libras. En el sistema de arriba nos queda un sistema 2×2. Entonces reemplazamos el valor de 537.71 acá y acá. Pasamos todo el término independiente al otro lado. Entonces quiere decir que este que está positivo pasa a negativo, este que está negativo pasa a positivo, este que está negativo pasa a positivo. Metemos el sistema de ecuaciones a la calculadora y obtenemos los valores de tensión BD de 907.63 y una tensión BE de menos 562.21. Aquí tenemos una tensión negativa. La tensión lo que nos quiere decir es que para que esto esté en equilibrio, acá no debe estar haciendo tensión, sino debe estar empujando. Entonces hay que cambiar, la tensión BE, hay que cambiar este cable por una barra que empuje el sistema hacia allá para que el sistema realmente esté en equilibrio, porque va a tratar de levantarse. Entonces necesitamos empujarlo para que quede el sistema en equilibrio. Entonces lo que significa es que en lugar de tener un cable aquí, vamos a colocar un eslabón que haga esa función y ya estaría el sistema en equilibrio. Listo. Entonces con esto obtenemos los valores de la tensión y vamos a pasar ahora a obtener los valores de la reacción. Entonces para hacer las reacciones pues revisamos acá lo que está en X, aquí, aquí y acá, y lo colocamos reemplazando los valores de la tensión. Entonces en X nos queda 0,50 por la tensión BD, menos 0,5 por la tensión BE, 0, menos 0,23 por la tensión CG.
que es lo que tenemos acá. Como ya tenemos los valores de las tensiones, reemplazamos y nos da que AX es de 622.95 libras. Para Y tenemos 0.57 por la tensión BD, 0.52 por la tensión BE, menos 450, 0.42 por la tensión CG. Reemplazando los valores obtenemos este valor. Entonces nos da que la reacción en Y es muy pequeña, menos 1.9 por 10 a la menos 3. Va en el sentido contrario al que la asumimos. La habíamos asumido subiendo, va bajando, pero es casi cero. Y en la sumatoria de fuerzas en Z, miramos acá, menos 0.64 por tensión BD, menos 0.69 por tensión BE y menos 0.87 por tensión CG. Reemplazamos los valores y obtenemos el AZ, que en este caso nos da menos 1434.87. La habíamos asumido que venía hacia acá, también la tenemos que asumir en sentido contrario entonces. Listo, entonces con esto ya tenemos la solución del ejercicio planteado como refuerzo. Por favor revisen, verifiquen que las operaciones estén correctas y esto sería el procedimiento que tenemos que aplicar.